¿Me escuchan? Sí, Buenas noches, doctor. Sí se escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctor. sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Miren, ya es y 41, han entrado solamente 26, así que vamos a empezar nomás nuestras clases. Muy bien. Mantengan directamente. Como les he señalado, cadenas pesadas, 5 dominios y cadenas livianas. Realmente tiene cofactores que directamente sirven para la señalización. Ustedes en la diapositiva ven directamente que la inmunoglobulina M hasta la membrana plasmática. Estos cofactores, señalización condicionada por el estímulo antigénico, eso es importante. Y hay varios complejos de correceptores, el CD21, el CD19, el CD81 y intercelulares como estas que son denominadas caspasas, chaperonas, P1 sinasa y estas que están localizadas dentro del núcleo. Entonces, ¿qué quiero ejemplificarles acá? Ustedes tienen acá arriba directamente la célula presentadora, se va a unir por este método con el determinante directamente de las inmunoglobulinas, ¿sí? Una situación condicionada por el ingreso de calcio. Los cofactores CD45, CD19, CD40, 36, etcétera, que se activan el ingreso de calcio. Calcio va a modificar también el calcio intracelular, una fosforilización de factores que se encuentran en el citoplasma, seguida de una desfosforilización a factores de transcripción nuclear, y estos factores de transcripción nuclear, el factor nuclear kappa beta que les he dicho y el factor liberador de interferones, pianistas en todos los genes que se encuentran en el núcleo, principalmente para producir las inmunoglobulinas, el cromosoma 14, de eso se van a liberar las inmunoglobulinas. Entonces, este es el mecanismo básico
para la producción de citoquinas, linfoquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Factores de transcripción nuclear y factores de estimulación de interferones condicionadas por esta fosforilización, la aparición del factor nuclear kappa B. Entonces, esto es lo que sucede directamente. Aquí está señalado estos factores dependientes de calcio y desfosforilación. Evidentemente, también existe antígenos, es lo que les estoy enseñando. Pero existe antígenos T independientes. Ustedes pueden ver acá, segunda señal, son dadas por las estructuras de la pared bacteriana, produce la activación del linfocito B. Estos son los antígenos T independientes. Dependientes hacen lo que les he señalado. Aquí claramente está el T-helper, va a presentar el TCR. Ustedes tienen acá, tienen directamente el antígeno de histocompatibilidad. Acuérdense que una célula presentadora es el linfocito B. Dando eso, el linfocito B como célula presentadora, tiene histocompatibilidad, después el determinante antigénico, T, que después el TCR lo reconoce. Esta es la primera señal. Esta es la primera señal, el reconocimiento como el BCR, es directamente el estímulo de estos cofactores CD40, CD40 ligando, dar directamente a la activación del linfocito T. El día de ayer les señalaba una parte importante directamente que es de uno de ustedes, de sus compañeros. Los B. Los linfocitos B tienen un desarrollo primero a nivel de la médula ósea, porque la médula ósea, de acuerdo, y entonces directamente esta médula ósea es independiente de antígeno y una fase dependiente de antígeno. En esta fase dependiente, esto es muy similar a lo que ustedes, y siempre les hago la correlación, ustedes ingresan en la universidad. ¿Qué significa el desarrollo o la maduración de los linfocitos T? Maduración de los linfocitos. Ustedes, los alumnos. La maduración se presenta en las escuelas. Para el linfocito T es el timo, para el linfocito B es la médula ósea. Para ustedes, los alumnos, es la facultad. Los linfocitos B, médula ósea, o ingresan a la médula ósea, y presentan diversos factores de maduración, que los vamos a señalar como receptores. Vamos a indicarles posteriormente. T o timocitos, el linfocito T ingresa con un mínimo número de receptores y va adquiriendo directamente la mayor cantidad de receptores. Ustedes, los alumnos, directamente ingresan con conceptos básicos de biología y en el transcurso de su desarrollo de la facultad de los 5 años, mayor conocimiento, que vamos a denominar los receptores. Cuando terminan esta maduración, unos directamente salen médicos. ¿Y qué hacen los médicos? Tienen la capacidad
lo normal, y lo vamos a denominar lo fisiológico, desde conocer lo anormal, lo patológico. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace cualquier médico cuando egresa de la facultad. Reconoce lo normal o fisiológico y reconoce lo patológico. T y el linfocito B, lo mismo. Su maduración, al final de esa etapa de maduración, los linfocitos tienen la capacidad de reconocer lo propio y la capacidad de reconocer lo extraño. Reconocer lo extraño. Entonces, tanto el linfocito B como el linfocito T o timocito tienen esa función al final de la maduración. Reconocer lo propio o reconocer lo extraño. Lo mismo que nosotros los médicos, reconocer lo normal, fisiológico o lo patológico. Entonces, deduzcan ustedes, si en cualquier etapa de esta maduración, que puede ser, por ejemplo, en el caso de ustedes, son 5 años, por ejemplo, y nosotros en 5 años, que debe ser la maduración de ustedes, indirectamente por la situación de la pandemia, un ejemplo, y les graduamos todo esto de la maduración, van a salir médicos, evidentemente, adicionar más daño que beneficio, porque no han terminado su maduración. En médicos que tienen que producir algún tipo de situación alternativa. Lo mismo sucede con los linfocitos B y los linfocitos T. Directamente no terminan su periodo de maduración, salen células autoreactivas, autodestructivas. No reconocen lo propio como propio, sino lo reconocen como extraño y empiezan a atacar el organismo. Esta es la base del conocimiento de la autorreactividad y de la autotolerancia. Comprendiendo este ejemplo, entonces podemos entrar a lo siguiente. Ustedes tienen en la parte superior la médula. Y en la médula ósea se produce el ingreso de los linfocitos B y ahí claramente les señala que salen linfocitos B maduros. ¿Entendido? Y se produce esta cantidad por día. Fíjense ustedes, 5 millones diarios de linfocitos B. Cuando los linfocitos B terminan su maduración, pasa a una fase dependiente de antígeno. El 90% de estos 5 millones son liquidados por la apoptosis. ¿Entendido? Y solamente queda el 10%, es decir, 500 linfocitos B, los cuales directamente terminan su maduración y se dividen en células plasmáticas, productoras de los diferentes tipos de inmunoglobulina y células de memoria. Esa es la conclusión del linfocito B, en resumen. Entonces, claramente les estoy señalando acá, este es un ejemplo de la maduración de los linfocitos B, una serie de receptores pequeños, que a medida que van madurando la fase pro-B, la fase pre-B, la fase inmadura y la madura, directamente van adquiriendo o desechando estos receptores y se produce directamente una maduración normal. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, que en esta fase pro-B, grande, pequeña, que es directamente, la célula no expresa inmunoglobulinas, no expresa, pero van adquiriendo los receptores. B ya expresa el pre-BCR y se denomina pre-BCR porque solamente expresa cadenas pesadas, no expresa cadenas livianas. Este reordenamiento de genes no llega para la expresión de las cadenas livianas. Por eso se denomina que es la expresión directamente de una inmunoglobulina,
linfocito B que expresa en su superficie la IgM, pero no completa, solamente cadenas pesadas. Luego pasa a la fase inmadura, en la cual directamente el BCR ya expresa directamente todo lo que le corresponde, es decir, cadenas pesadas y cadenas livianas. Y cuando al linfocito B se une directamente la IgD, el linfocito B madura, ¿entendido? Esto que anteriormente señalábamos, que directamente la IgD no se desconocía su función, la función que tiene es la maduración del linfocito B. Entonces, teniendo ya la IgM con cadena pesada, cadena liviana, y aparece la IgD completa, se potencia y sale un linfocito B maduro, capaz de responder. Entonces, ¿por qué es importante estas fases? Porque si directamente llegamos a una B inmadura y no pasa a B madura, estas son las células autorreactivas. Ellas directamente no reconocen lo propio como propio, sino como extraño y empiezan a atacar. Y esa es una situación de la autoinmunidad, la autoagresión. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, esto es el BCR, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de terminar directamente de señalar. Vamos a hablar del TCR. Y el TCR claramente les he señalado que tiene la necesidad de la intervención de la HLA. Hablamos directamente de la fracción, ustedes ven acá, del TCR. Ustedes ven directamente la inmunoglobulina, las cadenas pesadas, las cadenas livianas. El TCR es una fracción FAB completa, directamente, y tiene su cadena constante, esta, y una porción de cadena variable. Esta es la que se pega en la superficie. El sitio de unión del antígeno es acá, en la situación del TCR. Entonces, un TCR es una fracción FAB y tiene cadena alfa, cadena beta, con carbohidratos. La región variable está acá, la región constante está acá, y tiene una señalización, como ustedes pueden ver, hasta la membrana, solamente. Entonces, para la traducción hasta núcleo requiere de otros factores. Y entonces son los correceptores CD3, que pueden ser epsilon gamma o gamma o delta, epsilon delta o gamma epsilon, que directamente tiene moléculas que se llaman las ITAMs, de transcripción intranuclear, que tienen la característica principal de una señalización hasta el núcleo, los famosos ITAM o SAP70 que se llama. Entonces, esto es lo que sucede con la molécula HLA que presenta el determinante antigénico en su superficie y para su reconocimiento del TCR, y se produce dentro de la célula la expresión de las células de las estructuras SAP para colaborar directamente en esta situación. En la parte de abajo, para los que gustan directamente de la inmunología, aquí está en celeste, los cromosomas. La parte más importante de la ciencia médica, debido a que al genoma humano ha sido descubierto en su totalidad, y los 23 cromosomas que son los que depositan la memoria de todas las estructuras que gobiernan nuestro cuerpo, están siendo descubiertas o están ya directamente en una situación directamente de desarrollo muy importante.
Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan en esta diapositiva? Los cromosomas que están señalados con el TCR, que es importante. Es el cromosoma 14, que les he dicho que es donde se deposita los genes para las fracciones constante, variable y de la cadena de las inmunoglobulinas está en el cromosoma 14. Y otro cromosoma importante es el cromosoma 7. Cromosomas 7 y 14 son importantes para los genes que sintetizan para estas moléculas. ¿Entendido? Entonces, esto es lo que vamos a aprender. Estos son los factores de señalización, los factores ITAM, y también tenemos otros cofactores específicos que son el CD4 y el CD8. El CD4 se denomina porque tiene 4 dominios y el CD8 tiene 2 dominios con estructuras finas, como ustedes pueden ver acá, que son las que se introducen dentro de la célula. Son cofactores y son reconocidos generalmente los linfocitos como CD8 y CD4. Y los CD4 es porque tiene 4 dominios y los CD8 tiene 2 dominios. Muy bien. ¿Y esto para qué nos sirve? Para los sitios de unión con los antígenos de histocompatibilidad. El CD4 se une directamente con los antígenos tipo 2 y el CD8 se une con los antígenos tipo 1. Y los sitios de unión son, ustedes pueden ver, D1, D2, D3, D4, el D1 con el B2 se une acá y el alfa 8 se une directamente con el determinante antigénico. Esto es para directamente el HLA tipo 2 y esto para el HLA tipo 1. Pero aparte de los factores ya señalados de estos cofactores CD4, CD8, que ya sabemos directamente de dónde provienen, tenemos otra serie de moléculas en la superficie que se apagan y se prenden directamente durante la activación. Y esas son la L-selectina, la DLA4, la LFA1, el CD2, el CD4, el receptor de células T, CD44, CD45A, CD45RO, directamente son cofactores que se apagan y se prenden directamente cuando están activados. Y a eso se llama sinapsis inmunológica. Y aquí está señalada la célula presentadora de antígenos y el linfocito cooperador, que están directamente los diversos cofactores que se tiene. Esto es lo habitual que hemos señalado: antígeno de histocompatibilidad, la hendidura, donde está el determinante antigénico, el TCR y su señalización. Y claramente están aquí los cofactores: el CD28 con su ligando CD80, CD2, CD58, el CD5 con el CD72, el CD2 con el CD59, el CD29, CD9 con el CD106, el CD40 con su ligando CD40, y para este lado CD43, C54, el 11A, 18 con el CD54, y directamente estos se puede señalar que son los más importantes. En relación al CD8 son menores, pero evidentemente está el CD2 con su ligando CD859, el CD43 con el CD54, los CDs directamente CD11A, CD18 con el CD54. Entonces son varios componentes directamente, y esto se llama sinapsis inmunológica. Pero estos receptores se dividen directamente en de activación y de adhesión.
Los de activación, los que es importante su estructura para que puedan efectuar todas las respuestas, son estos. La célula presentadora, el CD2 con el CD58, el CD28 con el CD40, el CD86 y el CD22. Pero para la célula directamente citolítica, en la cual interviene directamente el antígeno listocompatible tipo 1, evidentemente son menores las células que acompañan la adhesión, el CD52 y el CD58. ¿De acuerdo? Aquí el CD2 con su ligando 59, CD2 su ligando CD8. Estos son factores de activación. Son los que están directamente en el anillo azul. ¿Entendido? Son factores de adhesión. Entonces, esto es muy importante que los reconozcan porque los nuevos medicamentos, que son los anticuerpos monoclonales, están dirigidos contra este tipo de estructuras, contra cualquiera. Y son importantes estos cofactores, porque se ha visto que si uno se altera, la señalización no cruza, la señalización se anula. Entonces, por eso es importante que reconozcan. Esto me da base para explicarles los anticuerpos monoclonales. Nosotros en Latinoamérica no tenemos muchos premios Nobel, ¿de acuerdo? En medicina. Tenemos solamente 3 y los 3 son argentinos. Husay, que habló directamente sobre la hipófisis y tiene directamente una revisión que es la Biblia de Husay, que es fisiología, que es un tomo que todavía en la facultad lo tenemos, el libro de Husay que trata sobre fisiología, y él estudió dentro de ese capítulo directamente uno de los factores que directamente es importante. Entonces, ¿cuáles son los investigadores argentinos que han sido premios Nobel? Les he dicho, primero Husay. El segundo es directamente Leloir. Leloir es bioquímico y evidentemente habló sobre todo lo que conocemos en este momento y de los triglicéridos. Y el tercero es Milstein. Milstein ha sido uno de los elementos más importantes que ha tenido la Argentina dentro de la bioquímica y de la medicina. Milstein ha muerto ya Milstein, y evidentemente él es el que desarrolló de los anticuerpos monoclonales, pero no los patentó porque él consideró que debía ser para el patrimonio de toda la humanidad. Entonces, esa actitud es importante de ser reconocida por nosotros los médicos. En este momento, las que directamente lucran con los anticuerpos monoclonales lo hacen por haber utilizado el experimento de Milstein para su desarrollo. ¿Y qué hizo Milstein? ¿Cuál es la base de los anticuerpos monoclonales? No lo tengo en diapositiva, pero por favor traten de aprender esta situación. En una cubeta, Milstein colocó de una ratona que directamente estimuló con un determinante antigénico, tomó las células esplénicas del vaso de esta ratona que ya había recibido un estímulo antigénico y lo unió con una célula mielomatosa, la célula del mieloma. La célula del mieloma es una célula eterna que produce siempre inmunoglobulinas, que tienen defectos porque directamente no son bloqueadoras, que pueden bloquear.
pero producen en cantidad. Entonces unió en una cubeta el linfocito proveniente de esta ratona sensibilizada y lo unió con una célula mielomatosa. Lo unió por medio de un virus Sendai, o polietilenglicol, y originó el hibridoma. La unión de ambos condicionó el hibridoma. Y producían estos un solo tipo de inmunoglobulinas. Ejemplo, siguiendo el ejemplo, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el lipopolisacárido, que es el determinante antigénico de los gram negativos, sensibilizamos directamente al cobayo, tomamos los linfocitos y lo unimos directamente con una célula directamente mielomatosa, como es esta célula eterna, va a condicionar su unión y va a condicionar directamente que produzca un solo tipo de inmunoglobulina. Y entonces ustedes tienen directamente en los papers, directamente tratamiento de sepsis por gram negativos con anticuerpos monoclonales. Entonces, eso es lo más importante. ¿Entendido? Hagan, por ejemplo, el mismo ejemplo con el factor de necrosis, el TNF, que es factor de inflamación y muchas patologías reumáticas. Si nosotros hacemos el TNF, hacemos el estímulo en la ratona, tomamos directamente los linfocitos y va a condicionar directamente esta situación que este hibridoma va a producir un solo tipo directamente de anticuerpos monoclonales anti-TNF y a consecuencia de eso vamos a tener el Etanercept. Entonces, el Etanercept es un medicamento directamente para la artritis reumatoide, pero la base inmunológica de esto la dio Milstein. Por eso es importante directamente Milstein en la presencia argentina. Él no lucró con ese experimento, pero evidentemente los que han lucrado son las empresas farmacéuticas. Entonces, por eso es importante el conocimiento de estos cofactores. Cualquiera puede ser utilizado como un anticuerpo monoclonal. Muy bien. Pasamos a la segunda clase. Pasamos directamente a la presentación de antígenos. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor Fabián. Entonces, vamos a hablar sobre el HLA. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de antígenos HLA, el tipo 1 y el tipo 2. El HLA tipo 1 tiene 3 dominios y la beta 2 microglobulina. La información genética para HLA tipo 1 y el tipo 2, el B2 y el B1, está en el brazo corto del cromosoma 6, ¿de acuerdo? Muy bien, un HLA tipo 2 tiene casi la estructura de una inmunoglobulina. Aquí está el determinante antigénico y directamente sus brazos alfa y beta. La información genética para el alfa 1, al beta 1 y beta 2 está en el brazo corto del cromosoma 6. Y la información para la síntesis de la beta 2 microglobulina está en el cromosoma 15. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen aquí la célula diana, el antígeno de histocompatibilidad, el tipo 1, el TCR, que se tiene que unir con esto, y los cofactores CD8.
Esta es la forma donde se produce el estímulo y el reconocimiento de esta estructura. Ustedes ven directamente el HLA que se une con el CD4 y sus correceptores y de esta forma directamente estimula. Entonces, la importancia de los dos. ¿Para qué nos sirve el conocimiento de los antígenos de histocompatibilidad? Primero, porque el tipo 1, que está localizado en todas las células nucleadas de la economía, desde la punta, de la uña hasta el pelo, es directamente todas las células presentan tipo 1. Mientras los antígenos tipo 2, su presentación es más específica y está localizada directamente en las células que participan dentro de la inmune. ¿De acuerdo? Macrófagos, linfocitos T, helper, linfocitos. Y esa es la diferencia. Nos sirve también para interpretar una situación. Por ejemplo, si les preguntan las hepatitis, ¿cuál es el antígeno de histocompatibilidad que va a presentar? Generalmente son directamente el virus, es intracelular. Entonces, evidentemente, el tipo de va a ser el tipo 1. Mientras si, por ejemplo, es una infección por micobacterias o bacterias, histocompatibilidad de presentación va a ser el tipo 2. Veamos la presentación de antígenos. Vías de presentación de antígenos. La vía citosólica y la vía endocítica. La vía citosólica directamente es, como ustedes pueden ver, un virus que ingresa, es englobado y va a originar directamente a nivel de la célula genética de la célula directamente de este lado, la producción de antígenos de histocompatibilidad, determinante antigénico específico y va a migrar a la superficie. Dos, aquí ustedes tienen el determinante antigénico que es dividido por células lisosomas y va a condicionar directamente determinantes antigénicos en el organismo de carga de antígenos y se va a unir con el específico y va a ser endocitado y va a presentarse en la superficie. Entonces, repasemos directamente la ruta citosólica para los virus. Ustedes tienen acá un virus directamente a la célula y se va a dividir en proteínas intracelulares, las cuales van a pasar por una estructura intracelular, soma, que es un cilindro, el cual directamente está compuesto por varias enzimas. Y las proteínas intracelulares van a pasar por eso, formar los proteosomas, posteriormente los péptidos, atraviesan directamente de esta estructura, que es directamente para péptidos, a los antígenos, van a unir al antígeno histocompatibilidad tipo 1. Acá aparecen una serie de proteínas estabilizadoras que se denomina chaperonas, como la calnexina, la beta-2 microglobulina, la calreticulina, la tapacina, el BIP, el EDP57, que solamente sirven para estabilizar la estructura del HLA y luego desaparece. Por eso se los denomina chaperón. Entonces haremos un repaso rápido. Aparece el antígeno de histocompatibilidad tipo 1, muy desmanejado, como ustedes ven. Aparece la calnexina, que trata de estabilizarla. Luego la calreticulina, ya se vuelve un poco más seria. Y se une la beta-2 microglobulina y aparece el EDP57, estabiliza también más al
al antígeno HLA, la tapacina directamente también aparece, y el transportador de antígenos, y el virus está ingresando al proteosoma, también de péptidos más pequeños, y directamente según el antígeno de histocompatibilidad tipo 1 antigénico, y son eliminados estas células, y el antígeno con el antígeno HLA va a migrar, se va a endocitar, va a migrar, expresarse en su superficie. Entonces, este es el CD8, ¿de acuerdo? Ahora vayamos al otro tipo, la ruta endocítica, en la cual se ha señalado que el antígeno es procesado como por un macrófago, se forma el fagosoma, el fagolisosoma, y cuando se forma el fagolisosoma se forman los péptidos antigénicos. Van a ser procesados en este compartimiento de carga de péptidos. En el compartimiento de carga de péptidos ingresan los determinantes antigénicos. Este compatibilidad tipo 2 sufren directamente forman directamente una estructura en la cual está unida a esta chaperona, el CD74. Está desmadejada la HLA, aparecen directamente otros determinantes antigénicos, no se les permite unirse y llega al compartimiento de carga de péptidos. Y ahí sí, una molécula clic que separa directamente la estructura que está pegando y queda el antígeno totalmente desnudo. Y escoge dentro de estos determinantes antigénicos el más específico y se une en forma específica y se endocita y se expresa en la superficie directamente. Esto es el HLA tipo 2. Aparece esta estructura que es necesario y de esa forma en su superficie. Entonces repasamos, aquí está el antígeno de histocompatibilidad tipo 2, desmadejado, chaperona la cadena invariante, la estabiliza un cacho y después se deja gobernar y el antígeno de histocompatibilidad aparecen otras proteínas y como está con el tapón no pueden irse. Es específico para su determinante antigénico. Así es trasladado, es endocitado antígenos, pero no pueden desplazarlo. Y posteriormente los determinantes antigénicos llegan y por último se desprende el antígeno de histocompatibilidad, aparece un clip y esta es la carga de compartimiento de antígenos. El antigénico directamente es desplazado por el antígeno específico, aparece el HLA-DM, se estabiliza la célula, el antígeno presenta su determinante antigénico específico, desaparecen todos, se endocita y vuelve directamente a un antígeno de esta forma, ya maduro. Entonces, esto es las dos rutas que tenemos, la citosólica y la endocítica. Una es para los antígenos tipo 2, esta, y la otra es para el tipo 1. Una tercera ruta, que es para los antígenos lipídicos, que comprende de ambos factores. Ustedes tienen acá directamente el patógeno, el fagosoma. Los antígenos lipídicos son existentes y se eliminan. Aquí, fíjense ustedes, se producen directamente los lípidos y va a generar los antígenos de histocompatibilidad, los cuales se van a unir directamente acá y se va a expresar en la superficie. Tiene de ambos. Esto es para los antígenos lipídicos. ¿Para qué nos sirve conocer tanta
tanta esta situación, con tanto detalle. Esto es lo habitual, lo que están aprendiendo, antígeno de histocompatibilidad en su hendidura determinante antigénico, el TCR, su señalización. Algunas estructuras de bacterias, de virus, que se unen no por su parte interna, sino por su parte externa. Lo mismo sucede directamente en relación a los virus, que no se unen en esta parte como tienen que hacer, sino que directamente se unen por la parte externa. Y cuando sucede eso, todas las células que son tocadas son autodeactivas, autodestructivas. Eso significa que no reconocen lo propio, más bien los reconocen lo propio como extraño, directamente el ataque. Y estas células autoreactivas van a producir una cantidad de citoquinas dadas al sitio directamente de la sangre, directamente todo el cuadro clínico. Pero volvamos un poquito atrás, al sitio de unión de los determinantes antigénicos HLA. No se une todo el antígeno, se une solamente en dos partes que tienen leucina y valina. Y fíjense ustedes, para el antígeno tipo 1 de 9 aminoácidos. Como ustedes, si siguen el cursor, es decir, los péptidos para la clase 2, para la HLA, tienen que ser de 9 péptidos. Directamente les digo. Mientras para el grupo 2, para los antígenos de grupo 2, va entre 12 a 15 directamente antígenos. Y los sitios de unión tampoco son todos, es decir, directamente hay 2 que se unen directamente con la D y la Y directamente. El resto no interesa. Entonces, esto es muy importante para que piensen directamente en esta situación. Cuando el determinante antigénico se une en las fracciones FAB y directamente lo hace por medio de esta estructura. Fíjense que solamente son los 2 puntos que hacen contacto. El resto no hace contacto. Entonces, para terminar, tenemos las dos vías, la citosólica y la endocítica, que están aquí señaladas. Una es para antígenos intracelulares y la otra es para antígenos extracelulares. Muy bien. Entonces, los antígenos de histocompatibilidad se dividen en tipo 1, tipo 2, ya les he dicho eso. Los clásicos son A, B, C y los no clásicos el E, el F y el G. Mientras para el tipo 2 los clásicos son el DR, el DP, el Q y los no clásicos el DO y el DF. Y está aquí en rojo los más polimórficos. Ustedes directamente tienen, es el más polimórfico, y sumados estos antígenos de histocompatibilidad dan un valor mayor a 10.000. Y estos antígenos de 10.000, nuestras células solamente presentan 6 de todos estos. ¿Para qué nos sirve el conocimiento de los antígenos de histocompatibilidad? Determinado antígeno de histocompatibilidad predispone a la enfermedad. Riesgos relativos. Ejemplos. Ustedes tienen acá la espondilitis anquilosante, antígeno B27, y nos da una posibilidad de riesgo de un 87%. Que si nosotros en este grupo de 30 tenemos una persona que tiene el HLA-B27, esa nos da un riesgo de 87% de presentar durante el transcurso de su vida una espondilitis. Y así como hay otros, varios antígenos, tienen ustedes las diferentes patologías.
Uno es, por ejemplo, el B27 en la uveitis anterior aguda, que se presenta un 10%. Pachure está relacionado con el DR2, la esclerosis múltiple DR2, la enfermedad de Graves DR3, la miastenia gravis DR3, el lupus DR3, la diabetes dependientes de insulina DR3, DR4, la artritis reumatoide DR4, el pénfigo vulgar DR4, la tiroiditis de Hashimoto DR5. Entonces, el conocimiento de los antígenos de histocompatibilidad nos sirve para el riesgo relativo. La otra utilidad de los antígenos de histocompatibilidad es para el trasplante. Y aquí están señalados todos los tipos de trasplante que se realizan: de córnea, pulmón, corazón, hígado, médula ósea, riñón, sangre, que es conceder un trasplante, y la cutánea. Entonces, repasemos directamente. La cutánea se utiliza directamente del mismo paciente cuando hay quemaduras y evidentemente no procede de rechazo, de autólogo, del mismo sujeto. Sí puede tener complicaciones porque son de otros sujetos, pero evidentemente son bien tolerados. Trasplante de páncreas no se ha realizado directamente en Bolivia y hay 420 trasplantes de páncreas y evidentemente se utiliza para pacientes con diabetes y tienen una buena evolución. Lo que sí hemos realizado en nuestro país son trasplantes de riñón y aproximadamente el trasplante de riñón en el Hospital Obrero ya hemos pasado los 350 trasplantes y evidentemente tenemos una amplia experiencia. Y claramente es el trasplante que más se realiza. Lo hemos realizado en nuestro medio, hemos enviado residentes de neonatología para que se especializan en trasplante, están todavía en formación para venir y hacer. De hígado hemos trasplantado en 4 oportunidades en Bolivia, 2 realizadas por un equipo extranjero, que son los que sobreviven, y 2 por equipos nacionales que no sobrevivieron. No se trasplanta todo el hígado, acuérdense, solamente un lóbulo. Un lóbulo. Ustedes saben que aquí está en la diapositiva, tienen ustedes el hígado, y este se divide en 6 lóbulos. Y un lóbulo es el que claramente es el que se toma, no se toma todo. De corazón no hemos realizado trasplantes, tampoco de pulmón, y los de córnea sí hemos realizado trasplantes. Generalmente las córneas son traídas de Estados Unidos y como es tejido vascular, presenta muy pocas reacciones de intolerancia o de rechazo de trasplante. Y esto es directamente para explicarles la compatibilidad, que la voy a explicar de esta forma. Ustedes ven acá cómo de los 2000 o de los 10.000 antígenos de histocompatibilidad, nuestras células solamente presentan 12. Padre, ustedes ven acá que tiene 6 antígenos de histocompatibilidad. Padre, otro viene de la madre. Y Carmen, lo mismo, tiene otro proviene del padre y otro proviene de la madre. Así vienen directamente los antígenos de histocompatibilidad en grupo. Y se cruzan, ¿de acuerdo? Se cruzan. Entonces, cuando uno realiza directamente el trasplante entre donante y receptor, inicialmente se vería el DR. Cuando el DR era histocompatible, era idéntico, subsistía más. A pesar de que tenga diferente el A, el B, el C, el DQ, si existía el DR que era idéntico, ese trasplante duraba más. Quiere directamente esto. Cuando existe mayor compatibilidad, el trasplante dura más, y cuando existe menor compatibilidad, el trasplante directamente dura menos. Por la necesidad que tenemos de trasplante, evidentemente
ya hacemos incluso trasplantes con un antígeno compatible, ya sea A, B o cualquiera, con un antígeno compatible, porque es la única forma de tratar. Se ha ampliado más esta situación. A eso se refiere esto. Y por último, en relación directamente al conocimiento del trasplante, están los problemas de paternidad. Acá, Julián padre, Carmen madre, están sus antígenos de histocompatibilidad. Y ustedes ven acá que Virginia, antígeno de histocompatibilidad que proviene del padre, el correspondiente de la madre. Pero Sara, que es la otra hija, tiene una, viene de la madre, no es compatible con Julián, con los antígenos de histocompatibilidad. Entonces, el conocimiento de los antígenos de histocompatibilidad también nos sirve para los problemas de paternidad. Y estos estudios se realizan en nuestro medio y evidentemente nos ayuda bastante el conocimiento de la genética unida a la inmunología. Muy bien, jóvenes. Hemos avanzado directamente la parte básica, directamente de inmunología, la parte básica, y desde el lunes ya ingresamos directamente al terreno de la autoinmunidad, de la autoagresión. Esto era muy importante que ustedes lo conozcan para situarnos más rápidamente en el fenómeno de la autoinmunidad. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Creo que no, doctor. Bueno, Rodrigo, tú eres el único que contesta. El resto parece que se durmió. Muy bien, espero que estudien esto, muchachos, porque directamente al paso que va de la pandemia, el próximo año también va a ser así las clases. Así que cuídense. Entonces, estudien, por favor. Estudien porque no va a haber otro tipo de situaciones. Yo espero que si todo va bien, los reconozca o nos volvamos a conocer cuando ustedes estén en internado, ¿no? Y si se abren las posibilidades de que hagan internado en el Hospital Obrero, ahí vamos a verlos, pero no sé si directamente los internos podrán ingresar este año o el próximo año. Las universidades públicas han suspendido sus internados, pero las universidades privadas están realizando internado. Entonces, es una ventaja que están tomando en relación a ustedes. Muy bien. Doctor, sí tengo una consulta. Para trastornos autoinmunes, ¿es mejor leer el Harrison o el ABA directamente, doctor? El ABAS es del aspecto molecular. Si tienes el ABAS, es para el aspecto molecular del HLA. Pero también hay varios libros que son muy buenos directamente. Por ejemplo, La inmunología en salud y en la enfermedad de Salinas Carmona. Es de Panamericana, muy bueno. Muy bueno. Es para estudiantes y es muy útil. De Salinas Carmona, ¿no, doctor? Salinas Carmona. De acuerdo, doctor. Lo voy a buscar. Muy bien. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el día lunes para empezar la actividad. De acuerdo. ¿Ya? De acuerdo, doctor. Muchas Está bien, gracias. doctor. Está bien. Hasta luego. Bueno, Bien, doctor, hasta Saludos. luego. hasta luego. Hasta el lunes, Hasta lunes. doctor.